Ya de regreso con más información en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en nuestros servicios informativos. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12:30 de la noche a través de televisión, radio y las 24 horas por redes sociales. Y agradezco también en habernos tomado la llamada esta noche ya para una plática tradicional de los martes al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, quien es el director de salud, de los servicios de salud precisamente, del estado de San Luis Potosí, director de salud pública. Doctor, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de poder participar en este espacio informativo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a entrar en materia, que siempre se nos va el tiempo volando. Doctor, ¿nos puedes recordar, de acuerdo a los datos que compartiste esta mañana, la actualización de los casos de COVID en las últimas 24 horas? Sí, bueno, este día dimos a conocer 25 nuevas defunciones. Lamentablemente seguimos en esta situación, son las cifras más altas que hemos tenido que reportar. Estamos teniendo ya un promedio superior a las 20 defunciones y con estas ya tenemos 613 acumuladas aquí en el estado. Y de los casos nuevos son 408, que sumados a los anteriores, pues ya tenemos aquí en el estado 10.523 casos confirmados de coronavirus. Y esto, como lo hemos platicado, Miguel, acorde a esta alta transmisión y que, bueno, se va dando no nada más en San Luis Potosí, en el país y desde luego también en el mundo, pues con una epidemia que nos ha traído muchísimas lecciones, muchas lecciones, un comportamiento diferente con respecto a otras epidemias de virus respiratorios, como sería el caso de influenza. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos trabajando sin duda, pues llamándole también a la población a que se sumen a todas estas medidas preventivas, Miguel. Doctor, ¿cómo debemos de tomar el comentario de Tedros Adhanom, quien es el titular de la Organización Mundial de la Salud, al decir que probablemente no se controlaría el COVID-19? Se refiere a que no habrá cura, estamos prácticamente destinados a la desaparición de la especie humana. ¿Qué fue lo que dijo? No, de ninguna manera algo tan catastrófico, simplemente señalar que en este momento no hay una cura. Se había puesto las esperanzas en algunos medicamentos antivirales, no han funcionado todos como se esperaba. La vacuna están avanzando las vacunas, están en fase de investigación, no podemos descartarlas, pero es un hecho que normalmente una vacuna lleva por lo menos 5 años. En este caso, acelerando todo al máximo, tendremos vacuna prácticamente en un año, 2 meses. La OMS ha señalado en diversas ocasiones que las vacunas van a llegar el próximo año, quizás en el primer trimestre, en el segundo trimestre, a diferencias de algunos países que son los países productores y de las empresas farmacéuticas que han asegurado que va a haber vacuna este mismo año. Pero la OMS tiene una visión global, tiene una visión pues estratégica para todos los países, incluyendo aquellos de menor ingreso económico, y yo creo que por eso este comentario de la OMS, que probablemente no lleguen todas las vacunas a todas partes al mismo tiempo. Y bueno, también será el tema del acceso económico, aunque ha habido también un gran compromiso, entendemos que así ha habido con diferentes organizaciones internacionales y también empresas que han señalado que prácticamente se recuperará el costo de la producción y no será un tema lucrativo, pues al menos en esta primera oleada de vacunas, por llamarlo así de esta manera. Sí. Y bueno, pero para eso falta, y ya sean 4 meses o 10 meses, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Es un hecho, es una realidad que los países que han descuidado sus medidas o que han hecho aperturas de manera indiscriminada han regresado a tener problemas importantes de salud pública por coronavirus. Hemos comentado en las ruedas de prensa el caso de España, que ha llegado a tener hasta 3,000 casos cuando tenía semanas teniendo menos de 200, menos de 100 casos por día. De tal manera que ahí están las lecciones aprendidas. Tenemos que buscar un equilibrio entre la actividad económica y el coronavirus. Sí se puede. Japón, Corea del Sur, China, la misma China nos ha enseñado que sí se puede, y muchos países de Europa que están teniendo decenas o centenas de casos, que tienen ciertas actividades económicas, pero hay algo que tenemos que abogar, Miguel,
es la disciplina. Tenemos que ser sistemáticos en todas nuestras actividades para reducir el riesgo de contagio. Cuando hablamos de las medidas preventivas, ninguna es perfecta, pero cuando las sumamos, Miguel, cuando usamos el cubrebocas adecuadamente, cuando nos lavamos las manos con mucha frecuencia, evitamos tocarnos la cara, usamos el gel cuando es necesario, después del transporte público, respetamos los protocolos de seguridad sanitaria, y si todo el día estamos llevando a cabo todas estas acciones de manera disciplinada, de manera sistemática, y ahora sí, de manera individual también, estamos reduciendo el riesgo de llevarnos el virus a nuestro cuerpo y también de pasárselo a otra persona. Así es que es la única forma, es lo único que tenemos, no hay vacuna, no hay un tratamiento específico, pero están estas medidas preventivas y tenemos la lección de varios países que sí han logrado disminuir sus casos y sus defunciones, y es lo que estamos apostando aquí en San Luis Potosí. Bueno, y en alguna ocasión lo hemos platicado, doctor, lo tomamos como experiencia de alguna forma, los casos de varios países que se anticiparon a México en esta situación, y eso nos debería de dar u ofrecer un panorama de mayor responsabilidad a la sociedad en lo general. Y hemos hablado tanto de la nueva normalidad. Pareciera que en una primera etapa la gente, y también hemos insistido muchísimo en eso, una gran parte de la gente no lo ha entendido como tal. Sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza y necesita convivir, necesita espacios con mayor flujo y movimiento, pero en esta nueva normalidad no solamente creo que debemos o deberíamos de ajustarnos a lo establecido, sino proponer alternativas para que esta nueva normalidad enriquezca y tengamos menos riesgo, doctor. Hoy platicaba precisamente con un especialista médico sobre esa situación, no dejar solamente irnos por, que son obviamente las medidas necesarias y básicas, las que siempre hemos repetido, que lo acabas de nombrar, pero también esa corresponsabilidad como sociedad para poder bajar los índices de contagios y de muerte. Así es, no hay otra forma, Miguel, tenemos que participar todos, son las medidas preventivas, sí podemos buscar, pues como tú dices, estas alternativas, pero por lo pronto las medidas tenemos que llevarlas a cabo, todas de manera sistemática. Si voy al súper, si voy a buscar alimentos o a una farmacia, a una consulta médica, incluso otra medida que es muy importante, Miguel, es el hecho de los enfermos respiratorios en este momento, todos, sin la menor duda, se deben de considerar coronavirus. Si acaso hubiera alguna fiebre importante, si acaso tiene riesgo de complicaciones, si es una persona mayor de 50 años con diferentes enfermedades, o no importa la edad, pero si tiene enfermedades crónicas, se tiene que considerar como posible coronavirus y atender en consecuencia, buscar una atención médica, y una persona que está con un cuadro leve, aislarse hasta 2 semanas si es necesario, normalmente es lo que estamos pidiendo nosotros, eventualmente si la enfermedad lo amerita, buscar atención médica, tener una revisión médica, porque algunas personas podrían tener una infección bacteriana, podrían requerir antibiótico, pero el mismo comportamiento del cuadro clínico lo va a ir avisando y habrá que buscar una atención médica. Si la fiebre es persistente, hay que buscar atención médica. Si se presenta esto que llamamos disnea, que es esta sensación de falta de aire, hay que buscar atención médica, y tenemos la línea 800 123 88 88, donde hay personal capacitado, personal de salud que les va a orientar también sobre estas situaciones, porque cada persona es diferente y puede tener una evolución diferente la enfermedad, pero siempre hay opciones de tener una evaluación médica y un seguimiento. También se vale tener un seguimiento a distancia, y lo importante aquí, Miguel, es detectar. Entonces, estamos hablando de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, las medidas preventivas, el lavado de manos, la sana distancia, reducir la movilidad, Miguel. En este momento es muy importante que la gente solo haga actividades que son esenciales. Como ya decíamos, reducir al máximo, reducirlo completamente, de hecho, cualquier actividad social, fiestas, reuniones, ir a un bar, la responsabilidad del que abre, pero también es una corresponsabilidad del que va a un bar a convivir. Esto pone en riesgo a las personas a las que asisten, pero también
eventualmente van a llevar el virus a su casa y ponen en riesgo a sus familiares. Entonces, tenemos el conjunto de medidas, la sana distancia y la movilidad social, reducir la movilidad social, enfocarnos en aquello que es esencial como es el trabajo y poder llevar a cabo ciertas actividades económicas, y también buscar casos. A nosotros nos interesa seguir buscando casos. Todas las personas que tienen enfermedad respiratoria requieren una evaluación médica sin duda y deben aislarse esas personas y los contactos de alto riesgo. Por eso nos interesa establecer este contacto con todas las personas por las vías que sean necesarias para que se aísle, que reciban la información que hemos estado dando y que estén bajo cuidado médico, pero en un aislamiento que reduzca el riesgo de contagio. Y desde luego el otro pilar de la atención es la atención médica. Esas personas que están en casa, que tengan la oportunidad de acudir oportunamente a una evaluación. Si es posible que les digan regresa a tu casa, no tienes ningún mayor problema, toma estas medicinas, o que requieran una observación temporal o definitivamente que requieran pasar a un hospital. Entonces, sí, estamos siguiendo al pie de la letra lo que ha recomendado la OMS para contener en esta epidemia, buscando un pequeño equilibrio entre la actividad económica sin descuidar la salud, priorizando la salud. Doctor, la semana anterior, el martes pasado, te comentaba sobre algunos casos de trato en el hospital del ISSSTE para las familias de personas contagiadas por COVID-19, los internos que en este caso, bueno, trataban de luchar por su vida en el momento. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte. Estas mismas personas hablaron nuevamente conmigo para comentar que al día siguiente, inmediatamente de la plática, nos comentabas que tendrías una reunión con el comité. Bueno, el cambio se notó mucho y eso te lo agradecen las familias y en lo personal te lo agradezco muchísimo yo. Pero también, doctor, quiero puntualizar algo muy importante que dijiste la semana pasada. Los familiares no deberían estar ahí. ¿Los familiares qué, perdón? No deberían estar allí, en un hospital donde claro, tienen un pariente contagiado. Por supuesto, hay áreas específicas para los familiares. Todo lo que hemos hablado de los protocolos, a veces hablamos con demasiados tecnicismos, Miguel, pero sí es importante recordarle a la población que en cada hospital se designaron áreas específicas para la atención de pacientes respiratorios, y una vez que se llega y se determina que es un sospechoso o que ya va a entrar a la zona de hospitalización, pues ahí tiene que haber se despiden de su familiar y pasa a esta zona. ¿Por qué es importante que no estén familiares? Porque no tenemos la certeza de que el familiar ya esté contagiado y se puede contagiar allá adentro. Incluso son personas que estarían entrando y saliendo en tema de visita. Eso es inaceptable en este momento, en esta epidemia, por la forma en que se transmite. Le pedimos a los familiares que se retiren, se dan informes en ciertos horarios, cada hospital y cada institución tiene sus propios protocolos, pero efectivamente, pues reducir al máximo el número de personas. En las salas de espera podría darse el contagio también. Una persona que tiene síntomas respiratorios de ninguna manera puede ser el acompañante de otra persona que está enferma, porque al ir al hospital puede contagiar o al personal de salud o a otras personas. A eso nos referimos con el tema de ser muy disciplinados. Tenemos que ser muy disciplinados. Si una persona tiene una enfermedad respiratoria, aunque sea muy leve, en el filtro sanitario de su trabajo, de cualquier empresa, si está en un restaurante de comida, tiene que haber un filtro y tiene que reportarse como enfermo, incluso de preferencia no ir, presentarse si tiene seguridad social, pues presentarse al IMSS, porque esto es lo que nos ayuda a reducir los riesgos. Si una persona, como nos ha sucedido incluso a nosotros, por no perder algún estímulo, por no perder días de trabajo, decide permanecer en el trabajo aún estando enfermo, pone en riesgo a los demás, pone en riesgo a su familia, es una persona que debe estar en un aislamiento. Por eso insistimos en el tema de la disciplina que tenemos que aprender a llevar a cabo, tenemos que ser muy sistemáticos, insisto, con el lavado de manos, no agarrarnos la cara, en ningún momento agarrarnos la cara, porque eso también es una fuente importante de contagios, por dar algunos ejemplos, Miguel, pero lo que tú dices es muy importante, reducir al máximo los familiares que están acompañando a los enfermos. Hay protocolos y se tienen que seguir los protocolos en los hospitales. Doctor,
Seguramente sonará repetitivo lo que te voy a comentar o a preguntar, pero también nuestro auditorio ha sido enfático en reclamar o en dar a conocer una gran cantidad de eventos que se llevan a cabo, sobre todo los fines de semana. No necesariamente, también entre semana, pero sobre todo fines de semana se llevan a cabo bodas, reuniones, fiestas particulares, fiestas en algunos salones, los antros están funcionando, en fin, y están desesperados. Hubo una llamada el sábado, me la pusieron en altavoz desde una casa donde enfrente tenían una fiesta, bueno, impresionante, con el ruido, muchísima gente se escuchaba, nadie con cubreboca, nadie con protección. Lo has dicho, pero quisiera también que lo repitieras para nuestro auditorio. ¿Qué tiene que hacer la gente en ese momento? Porque incluso se llama a alguna autoridad policíaca y dicen que no les corresponde, que no pueden hacer absolutamente nada. Sí, bueno, aquí es de competencias. Nosotros somos gobierno, Miguel, y cada dependencia tiene atribuciones y funciones que están normadas. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer como funcionarios públicos. Si nosotros dejamos de hacer lo que como funcionarios públicos tenemos señalado en la ley, estamos infringiendo la ley, a diferencia de un ciudadano que puede hacer todo menos lo que la ley le diga que no puede hacer. Son cuestiones muy diferentes y efectivamente la Secretaría de Salud no tiene atribuciones para suspender una fiesta o para acudir a un domicilio particular a suspender un evento social o a un jardín de fiestas, o incluso en su momento, si no tiene las atribuciones, incluso la misma COEPRIS no puede hacerlo. Tenemos atribuciones muy específicas que marca la ley, por ejemplo, vigilar la ley del tabaco, ¿no? Que es algo muy específico que la COEPRIS lleva a cabo operativos, y desde luego en el contexto de la epidemia se han hecho operativos conjuntos con áreas de gobierno para incidir incluso con los municipios. Ahora, más allá de esto de quién le compete o no, es un tema también de responsabilidad de toda la sociedad. Estamos en el momento, en el tema más importante, Miguel, es el tema más importante que debe interesarnos a todo el mundo. Están muriendo cientos de miles de personas, en México son más de 40,000 personas. Nosotros como país hemos rebasado, ya vamos a duplicar el número de muertos en 4 o 5 meses de los que hubiera en todo el año por una enfermedad respiratoria. Es el momento, es el tema más importante donde todos deberíamos de reducir este tema, yo diría, si me permites, Miguel, como de egoísmo, de ser solidarios, de reconocer que estamos ante un momento crítico social, crítico de salud, que está afectando la economía, y que lo que mejor podemos hacer es respetar las indicaciones que nos están dando, porque es la única manera que podemos reducir esto. La responsabilidad de quien hace la fiesta es muy alta, pero también de quien acude a una fiesta sabiendo que en ese lugar, que es un espacio cerrado generalmente, va a haber una gran cantidad de contagios. Independientemente del lugar donde se lleve a cabo, las posibilidades de contagio, el consumo excesivo de alcohol disminuye la capacidad de reconocer los riesgos, la gente se pone en riesgo, así como tener, por ejemplo, un accidente automovilístico, manejar de manera inapropiada, tener relaciones, consumo de sustancias. Esto se va generando, se van sumando, y sin duda pues también perder la sana distancia, reducir, hay mucho ruido, la gente grita, canta, hay muchas razones el por qué las fiestas son un lugar propicio para contagios. Se ha demostrado científicamente ya en varios países que esto está sucediendo, y bueno, es un tema que de veras por conciencia social tenemos que poner un alto como familia, como sociedad, porque no puede estar sucediendo a estas alturas. Está muriendo gente todos los días en los hospitales. El personal de salud está cansado, Miguel, está cansado de estar trabajando 5 meses, poniéndose el equipo de protección que genera mucho calor, que es muy pesado además en algunos funcionarios que tienen que llevar el traje completo. Es un equipo muy pesado, son 8 horas diarias con un estrés enorme, con el miedo de contagio, y no se vale que haya gente, que exista gente que vaya a una fiesta a consumir alcohol, a ponerse en riesgo, y que regresando a los 10 días, 12 días, su tío, su papá, su familiar, su abuelito, llegan al hospital por el egoísmo de una persona. Eso es lo que queremos
llamar la atención de la población. Tenemos que poner un alto a esto, no podemos seguir, es insostenible y en nuestras manos está el futuro de lo que va a suceder en San Luis Potosí, en la capital, en Ciudad Valles, en Matehuala, en Río Verde, en Ciudad Fernández, en Tamazunchale y en la gran mayoría de los municipios. Lo que va a suceder en las próximas semanas depende de nosotros. Si nosotros ponemos un alto a todas estas actividades que no tienen ningún beneficio y que están generando más contagios, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de hospitalizaciones que son innecesarias, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de defunciones y bueno, en nuestras manos está, podemos tener un escenario diferente, lo comentábamos al inicio de la plática, hay países que han logrado contener la transmisión con disciplina, con respeto social, con solidaridad para con toda la sociedad, cumpliendo estas normas que deben ser ya una normalidad, que deben ser ya el día a día de todos nosotros, anteponiendo pues los intereses, dejando atrás los intereses personales y anteponiendo el interés común que en este momento pues es salvar la vida de las personas. Si tú dejas de ir a una fiesta, posiblemente estás salvando la vida a un familiar o incluso a un vecino, a algún conocido o a alguien desconocido en el transporte público. Este es un tema muy delicado y por eso vamos a seguir llamando a la población a que siga las medidas. No hay otra forma y como autoridad pues tampoco podemos estar atrás de cada persona vigilando que se comporte, que no vaya a la fiesta. Es un tema de corresponsabilidad y bueno, es la única opción que tenemos en este momento para hacerlo, Miguel. Creo que lo has descrito a la perfección, doctor, esta manera de comportarse de algún grupo de personas o de algunas personas ha sido egoísta y lo hemos visto desde que ha iniciado esta pandemia, desde que ha llegado este virus a nuestro país y de eso no se trata, todos somos responsables y hablábamos de la corresponsabilidad precisamente entre sociedad, autoridades, medios de comunicación y evitar el egoísmo y pensar en nosotros y pensar por supuesto en los demás, que de eso se trata, pero pareciera una actitud de reto, una actitud de anarquía en muchas ocasiones con este tipo de personas, pero pues no decaeremos, doctor, seguiremos en la lucha, por supuesto, apoyando todas las indicaciones por parte de ustedes, los especialistas en salud, como medios de comunicación y dando el mensaje a la sociedad para que esto pueda tener las menores consecuencias posibles. Te agradezco muchísimo el habernos tomado la llamada como cada martes, doctor, y estamos al habla. Al contrario, Miguel, es un placer, es un gusto, es una gran oportunidad para nosotros. Aprovechamos cualquier espacio y reconozco también la gran labor que hacen ustedes y todos los medios de comunicación por ayudarnos. Sí tenemos que llegar a esta gente, hay personas todavía que no creen en la enfermedad, que creen que esto es falso. No se esperen a tener un familiar o a un conocido enfermo o fallecido. Es una realidad, es lo más importante que estamos viviendo en el mundo, es prácticamente una situación de guerra, lo diría yo así. Estamos ante una situación la más compleja que vamos a vivir en esta generación, quizás sea la más compleja, ojalá que así lo sea. Y bueno, pues reiterar el llamado a todas estas personas que no cumplen estas medidas, que lo hagan, porque en sus manos, literalmente en sus manos, está el futuro de lo que vamos a vivir a finales de agosto, en septiembre, en octubre, y después vendrá el invierno y seguiremos con el coronavirus, lamentablemente. Así es que muchísimas gracias, Miguel, la verdad es que es una gran oportunidad de estar en su programa y agradecer también públicamente pues a todos los medios de comunicación que nos siguen apoyando y a toda la gente que sí cumple con todas estas medidas preventivas. Claro, y por supuesto también nuestro reconocimiento a ustedes, doctor, profesionales de la salud, a la sociedad que cumple con esta responsabilidad y por supuesto a los medios de comunicación formales que se suman con esa gran, insisto, responsabilidad que tenemos con la sociedad. Muchísimas gracias, doctor, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Sí, hasta luego, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.